Bien, estimados y estimadas jóvenes, vamos a continuar con las condiciones de frontera. Nos habíamos quedado en esta primera condición de frontera, que es muy sencilla, muy fácil. Lo único que dice es que las componentes tangenciales del campo eléctrico son iguales. Y consta que estamos hablando de las componentes escalares, ¿verdad? De nuevo digo, si este componente escalar tiene signo negativo, pues esta también va a tener signo negativo, ¿sí? Eh, Luego, esto tiene sus, esto tiene sus implicaciones, porque si se fijan no hemos dejado de lado el hecho de que vamos a trabajar con medios homogéneos, lineales e isotrópicos, que fue una asunción simplificante que hicimos cuando vimos los campos en medios dieléctricos o medios materiales. Esa asunción la vamos a mantener. Entonces, de la ecuación anterior, ¿sí? De la ecuación anterior, asumiendo que, estamos hablando de que los dos medios, la frontera es una frontera que existe entre dos medios lineales, homogéneos e isotrópicos, vamos a reemplazar el campo eléctrico por su equivalente en cuanto a desplazamiento eléctrico. ¿Se acuerdan ustedes que D era igual a epsilon por E? En el caso del medio 1, D es igual a epsilon por E1. Ahora, si estamos hablando en términos de la componente tangencial del campo, D sería igual al epsilon del medio 1 multiplicado por el E1 tangencial. Perdón, D1 tangencial sería igual a E1 por epsilon 1, perdón, por E1 tangencial. Es sencillo, ¿verdad? Entonces, lo que aparece aquí, ¿sí? Lo que aparece aquí es sencillamente ya el despeje de 1 tangencial. E1 tangencial es D1 tangencial entre epsilon sub 1, o sea, entre la permitividad del medio 1, ¿sí? Es la simple relación entre E y D para medios simples, ¿sí? Que son lineales, y homogéneos e isotrópicos. Esta es la ecuación fundamental que encontramos, ¿sí? Que las componentes tangenciales de E son iguales, pero como E sub 2 tangencial por su cuenta es igual a D2 tangencial entre el epsilon del medio 2, lo cual es innegable, es la relación entre D y E nuevamente. Entonces resulta que como estos dos son iguales y este es igual a este, ¿sí? Este es igual a este y este es igual a este, pero como son iguales entre sí, por transitividad esta expresión es igual a esta, ¿verdad? ¿Sí? Esta expresión es igual a esa. Entonces tenemos, ¿sí? Tenemos esta expresión de acá. Entonces, observen que esta expresión es un poquito engañosa. Es muy sencilla, pero es un poquito engañosa. Cualquiera diría, ah, qué chivo, ¿verdad? Quiere decir que las componentes tangenciales, la componente tangencial del desplazamiento eléctrico o de la densidad de flujo eléctrico, que es lo mismo en el medio 1, también es igual a la del medio 2, porque esto solo es una constante. No, no es así. Si ustedes me despejan de uno tangencial de acá, bueno, voy a recurrir al texto porque quiere decir, disculpen, aquí lo voy a hacer sin notación de vectores porque no tengo forma de hacerlo, que D1 es igual, disculpen, aquí lo voy a hacer eh, voy a hacer con letritas, ¿verdad? Voy a poner aquí epsilon 1, ¿sí? Por D2 sobre epsilon 2. Esa es la ecuación que tenemos, ¿verdad? Originalmente tenemos, aquí está, originalmente tenemos
D2 dividido entre epsilon 2, aquí está, es esta expresión de acá, ¿sí? Y lo único que hemos hecho es pasar multiplicando este epsilon 1 para acá, ¿sí? Entonces, aquí está epsilon 1, ¿sí? Epsilon 1, disculpen, acabo de tapar el 1, pero ahí está un 1, ¿sí? Aquí está el 1, ¿sí? Epsilon 1 multiplicado por D2 por epsilon 2, ¿sí? Entonces, ¿qué dice eso, muchachos? Lo que me está diciendo eso es, hey, quiere decir que D1 es una fracción de D2, ¿sí? Ahora, esa puede ser una fracción propia o una fracción impropia. ¿Cuándo es propia? Cuando epsilon 1 es menor que epsilon 2, es decir, cuando la permitividad del medio 1 es menor que la permitividad del medio 2. Y es impropia cuando la permitividad del medio 1 es mayor que la permitividad del medio 2. Pero en cualquier caso, muchachos, debe de resultarles obvio que D1 no es igual a D2. Ah, perdón, me faltó lo de tangencial, ¿verdad? Sí, aquí D1 tangencial y este D2 tangencial, disculpen. ¿Sí? Entonces, D1 tangencial no es igual que D2 tangencial, ¿sí? Entonces, quiere decir que D1 tangencial es una fracción de D2 tangencial, ¿sí? Y esa fracción puede ser propia o impropia, es decir, si E1 es mayor que E2, entonces D1 tangencial va a ser mayor que D2 tangencial. Pero si E1 es menor que E2, entonces D1 tangencial va a ser menor que D2 tangencial. Supónganse que E1, ¿sí? Supónganse que E1 vale 1, ¿sí? Y supónganse que E2, o sea, obviamente me estoy inventando estos valores, ¿verdad? Supónganse que E2 vale 2, ¿sí? Entonces obviamente D1 tangencial es 0.5 de D2 tangencial, o sea que D1 tangencial es la mitad de D2 tangencial, o sea que no son iguales, a pesar que vienen de una igualdad de campos eléctricos, ¿sí? Entonces lo interesante es que aun cuando la ecuación original fue esta, que es una igualdad plena, ¿sí?, de las componentes tangenciales del campo eléctrico, al pasar esas componentes de campo eléctrico a densidad de flujo eléctrico, ¿sí?, resulta que esas densidades de flujo eléctrico ya no son iguales, ¿sí?, porque están relacionadas de acuerdo a cómo se relacionan las permitividades, ¿sí? ¿Les queda claro? Vale. Entonces, esta es otra de las condiciones de frontera, ¿sí? Esta que está acá, esta es otra de las condiciones de frontera. Ya llevamos dos condiciones de frontera y la filosofía es la misma, muchachos. La filosofía es la misma. Si ustedes conocen este valor, pueden calcular cuánto vale este valor de acá, ¿sí? Pueden conocer este valor de acá si ustedes conocen este valor de acá, ¿sí? Entonces son relaciones que nos indican, hey, si la componente tangencial en el medio 1 de D vale tanto, yo ya puedo calcular la componente tangencial de D en el medio 2, obviamente conociendo las permitividades en ambos medios, ¿sí? Entonces, pero en general, la conclusión es que esta condición de frontera, ¿sí?, esta condición de frontera me dice que las componentes de D no son, perdón, las componentes tangenciales de D no son iguales. Y aquí lo dice, que D tangencial es discontinua a través de la superficie. ¿Qué quiere decir discontinua? Que la componente tangencial cuando atraviesa la frontera cambia, ¿sí? No es continua, cambia, ¿sí? Bien, sigamos. Permítanme. Sigamos. Bien, ahora vamos con la segunda ley que vamos a aplicar para obtener otras condiciones de frontera. Si ustedes se fijan, habíamos dicho que íbamos a hacer uso de ¿cuál, muchachos?
y vamos a hacer uso de la ecuación que caracterizaba los campos electrostáticos, porque todo campo electrostático es conservativo. Ahora vamos a aplicar esta ecuación. Esta ya la estamos aplicando. Si ustedes se fijan, ya descompusimos E en sus componentes tangenciales y normales, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, ahora vamos a aplicar esta, ¿sí? Esta ecuación. Esta es la que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, permítanme un momentito, por favor. Bien, entonces nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Ahora sí vamos a aplicar la segunda ecuación, que es la ley de Gauss. Entonces, observen que ahora vamos a hacerlo con los vectores de desplazamiento eléctrico. En este caso tenemos un campo D2 que se dirige a la frontera, ¿sí? Atraviesa la frontera entre dos medios en este punto, y del otro lado de la frontera hay un D1. Ambos campos, ambos desplazamientos eléctricos, que son campos, se han descompuesto en sus componentes normales. Aquí tenemos la componente normal de D2, aquí tenemos la componente normal de D1, y en sus componentes tangenciales. Esta es la componente tangencial de D2, que sería obviamente toda esta de acá, ¿sí? Y esta es la componente tangencial de D1, que sería obviamente esta componente de acá. Entonces, tenemos una superficie gaussiana cilíndrica, ¿sí? Una superficie gaussiana cilíndrica, que sería esta de acá, ¿sí? Disculpen, no la asombré bien, ¿sí? Sería esta superficie de acá, ¿sí? Esta sería la superficie gaussiana. De nuevo, ¿sí? De nuevo, esta superficie gaussiana, ustedes dirán, pero si el campo aquí está atravesando la frontera, ¿y por qué ponen la superficie aquí a la par? Eso es cosa del sádico. Yo lo que les quiero decir es que esta superficie gaussiana está aquí, en ese puntito, ahí ubíquenla. Aunque se vea aquí afuera, está aquí, en este puntito, y es una superficie diferencial. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Gauss, ¿sí? A esa superficie. Una cosa más, vamos a asumir, ¿sí? Vamos a asumir que aquí la voy a poner como carga positiva, pero no necesariamente es positiva. Solo sabemos que aquí hay una densidad de carga libre, ¿sí? Aquí hay una densidad de carga libre, ¿sí? ¿Cómo fue que llegó ahí esa densidad de carga libre? Es una asunción teórica, muchachos, ¿sí? Es una asunción teórica. Puede ser que haya medios prácticos para poner cargas aquí en la frontera entre dos medios, pero es una asunción válida y que le da generalidad al análisis. El caso es que esa densidad de carga libre, ¿sí? Es la que aquí en esta ecuación le llamamos ρ sub s, ¿sí? Entonces, esa densidad de carga libre también va a hacer que la aplicación de la ley de Gauss no sea igual a cero. Perfectamente pudimos haber hecho esto también con cero densidad de carga libre,
Y repito, es densidad de carga libre, ¿sí? No es densidad de carga ligada, ¿sí? O de polarización, sino que es densidad de carga libre. Entonces, ¿cómo aplicamos la ley de Gauss? Si ustedes se fijan, lo que tenemos que hacer es el integral de d punto ds igual a la carga encerrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es el flujo del campo D que atraviesa la superficie gaussiana, ¿sí? Que atraviesa la superficie gaussiana igual a la carga que encierra la superficie gaussiana? Entonces, comencemos con lo más fácil. Comencemos con esta componente normal D sub 2n. Esta componente, ¿sí?, está aquí, ¿sí? Esta es D sub 2n, ¿sí? Y esta componente que está acá, D sub 1n, ¿sí? Esta componente es esta que está acá, ¿sí? Esta componente sería D sub 1n. Entonces, decimos, como es flujo, ¿verdad? Sería D sub 2n por el vector de superficie de esta tapita, pero el vector de superficie de esta tapita es un vector saliente, ¿verdad? Un vector saliente que sería en magnitud delta S, ¿sí? Pero como va antiparalelo o en sentido o dirección, como lo quieran ver, opuesto a D sub 2n, entonces es menos D sub 2n por delta S, ¿sí? Es este que está acá, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? Mientras que este que está acá, este D sub 1n, se multiplica por el vector de superficie de esta tapita, ¿sí? Que sería en magnitud delta S, como se puede ver acá, ¿sí? Delta S, y como los dos van en la misma dirección, D sub 1 por el vector delta S en la dirección que sea, porque ahorita no sabemos si es X, si es Y, solo sabemos que son paralelos, van en la misma dirección, entonces el producto de punto, ¿sí?, es positivo, y es este que está acá, ¿sí? Es este que está acá. Ahora, ¿qué pasa con D sub 1 tangencial? D sub 1 tangencial tiene un flujo cero, porque el mismo D sub 1 tangencial que entra por acá es el mismo D sub 1 tangencial que es el que sale por acá, porque estamos en el mismo medio. Y lo mismo pasa con el D sub 2 tangencial acá. El D sub 2 tangencial que entra acá es el mismo D sub 2 tangencial que sale acá. Ustedes dirán, pero también aquí el D sub 2 normal que entra acá es el mismo D sub 1 normal. No puede ser. O sea, en general no puede ser. No puede ser, porque si estamos en el medio 2, por definición, las componentes en un medio no necesariamente son iguales a las componentes en el otro medio. O sea, no tenemos prueba fehaciente de que D sub 2 normal sea igual a D sub 1 normal. ¿Me entienden? Entonces, en el caso de este miembro de la ecuación, este de acá, ¿sí?, tenemos la certeza de que esto o tenemos una duda razonable de que esta diferencia vaya a dar cero. O sea, no va a dar cero en general. En general, puede ser que dé cero, pero en general no va a dar cero, ¿sí? Porque estamos hablando de medios distintos. Esta componente es del medio 2, mientras que este es del medio 1, y no necesariamente son iguales. Ahora, si estamos hablando en el mismo medio, es obvio que la componente de 1 tangencial, hombre, y más que el volumen de esta superficie gaussiana es un volumen diferencial, ¿cómo no va a ser igual? Pues, ¿cómo no va a ser igual si esto es un volumen diferencial? ¿Sí? Entonces, el D sub 1 tangencial acá es este mismo D sub 1 tangencial, y el D sub 2 tangencial acá es ese mismo D sub 2 tangencial. Entonces, el flujo es cero. Entonces, ahí la integral de Gauss va a dar cero. La integral de Gauss no da cero solo en la dirección así vertical. Entonces,
Quiere decir que esta es es como una sumatoria de Riemann, ¿verdad? Es como una sumatoria de Riemann equivalente a la integral de Gauss. Pero eso es igual a la carga encerrada, y la carga encerrada es precisamente la densidad de carga libre por delta S, porque obviamente la tapita central, esta tapita central, al igual que la tapita superior y que la tapita inferior, en magnitud, ¿sí?, la superficie de las tres tapitas es delta S, es este delta S que se ve aquí, ¿sí? Es este delta S que se ve aquí, ¿sí? Entonces, obviamente densidad superficial por superficie o densidad superficial por área da carga, que es este delta Q, ¿sí? Entonces, ya viendo cómo quedó la ecuación, si ustedes se fijan solo en este lado, en estos dos miembros de acá, resulta que este delta S, esta delta S y este delta S se cancelan y queda esta expresión de acá, ¿sí? Y es la tercera condición de frontera, ¿sí? Es la tercera condición de frontera. ¿Qué nos dice la tercera condición de frontera? Que las componentes normales de D, en general, si hay una carga libre, repito, una carga libre, ¿sí?, en la frontera, las componentes normales de D o las componentes normales de la densidad de flujo eléctrico, o lo que es igual, las componentes normales del desplazamiento eléctrico, no son iguales. ¿Cuándo es que serían iguales? Si esta resta fuera igual a 0. ¿Y puede darse esa diferencia igual a 0? La respuesta es sí. ¿En qué caso? Cuando la densidad de carga superficial en la frontera sea 0, es decir, cuando no haya cargas superficiales en la frontera, cuando no haya una densidad de carga superficial en la frontera. En ese caso, las componentes normales van a ser iguales, ¿sí? Ese es el caso que creo que se ve aquí, ¿sí? Justo es eso, ¿verdad? Que si se da el caso de que ρ sub S sea igual a 0, entonces se da el caso de que las componentes normales de D son iguales, ¿sí? Pero este es un caso particular. El caso más general es cuando ρ sub S es distinto de 0, y en ese caso las componentes normales no son iguales. Entonces miren qué bonito, ya tenemos una ecuación que relaciona las componentes normales de D. Si nos vamos para arriba, ¿sí?, si nos vamos para arriba, ya tenemos otra ecuación que relaciona las componentes tangenciales de D. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya conocemos la componente tangencial y la componente normal de D, perfectamente ya podemos conocer la componente tangencial y la normal de D en el otro lado de la frontera, ¿sí? ¿Sí? Y si ya conocemos las componentes tangenciales de E, ¿sí?, ya conocemos las componentes tangenciales de E, solo falta la otra ecuación, que es de las componentes normales de E, que va a salir precisamente de aquí, ¿sí? Va a salir precisamente va a salir precisamente de aquí. De ahí va a salir esa otra ecuación, porque como estamos hablando de medios lineales, isotrópicos, homogéneos, cada una de estas Ds va a ser igual, cada una de estas Ds normales va a ser igual a un E normal por un épsilon, el épsilon de cada medio, ¿sí? Y eso es precisamente lo que se ve aquí. Disculpen que es algo rudimentario el marcador de screen marker que estoy usando. Precisamente de esta última ecuación, de esta última, ¿sí?, de esta que estoy señalando acá, ¿sí?, de esta ecuación, ¿sí?, es que resulta esta de acá, ¿sí?, es que resulta esta de acá. Entonces, observen que aun si las componentes normales de D fueran iguales, sí, que no es así en el caso general, las componentes normales de E, ¿sí?,
no son iguales, por las mismas razones que vimos en este caso de acá, ¿verdad? ¿Sí? En este caso de acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? En este caso de acá. Porque las componentes normales de E guardan una relación que viene dada por la proporción que guardan las permitividades del medio, ¿sí? No son iguales, ¿sí? Ya se lo dije, supónganse que E1 vale 1, perdón, que epsilon 1 vale 1 y que epsilon 2 vale 2, entonces obviamente E1 normal es 2 veces E2 normal, o equivalentemente E2 normal es la mitad de E1 normal. Entonces ya tenemos las 4 ecuaciones de frontera, las 4 condiciones de frontera básicas, ¿sí? ¿Sí? Bien, nos quedamos hasta acá. Gracias.